El proyecto de prestigio de Vladimir Putin. El Mundial será una fiesta grandiosa que pasará a la historia del deporte. Una historia de lucro y propaganda. Es un intento de desacreditar a Rusia. Pero también de violencia, de robo y explotación. Una historia sobre el lado oscuro del Mundial de Fábula ruso. Hablar mal de la FIFA se ha vuelto muy popular. Marsella, 11 de junio de 2016. Momentos previos al partido Rusia-Inglaterra en la Eurocopa. La ciudad se convierte en un campo de batalla. Sobre todo los hooligans rusos golpean de forma brutal y despiadada. Hay más de 100 heridos. 2 ingleses quedan en coma. Rusia ha perdido la oportunidad de pulir su imagen de cara a la Copa del Mundo de 2018. El vicepresidente del Parlamento ruso felicita a los agresores por la victoria. Bien hecho, muchachos. Se trata de Igor Lebedev, que además pretende formar parte de la directiva de la FIFA próximamente. A más de 3.000 kilómetros de distancia de Marsella y casi un año después, Dinamo de Moscú, segunda división rusa. Todo muy apacible. Romanticismo futbolístico del bueno. Aquí comienza la búsqueda de los instigadores de la orgía de violencia de Marsella. Alexander Sprigin es el hincha más conocido del Dinamo. En Marsella era funcionario de la delegación rusa en la Eurocopa, celebró la victoria de los hooligans rusos y se convirtió en el rostro de los disturbios. Lo contactamos y acepta hablar con nosotros. Tiene una versión muy personal de lo sucedido. Cuando los rusos empataron en los últimos minutos, los ingleses se enfurecieron y comenzaron a lanzar botellas de cerveza y a insultar a los rusos. Luego algunos de nuestros hinchas perdieron el control y desde fuera parecía una gran pelea, pero todos dicen que lo que sucedió en Marsella es culpa de la policía francesa. En Rusia, al contrario que en Francia, se garantiza la seguridad de forma muy distinta. Aquí todo se organiza a nivel gubernamental. Y creo que es imposible que sucedan incidentes de esta envergadura. ¿Imposible? Sus declaraciones encajan con la imagen que quiere transmitir el Estado ruso. Después de la Eurocopa, Sprigin fue detenido frente a las cámaras en el baño con gran impacto público. Su club de hinchas fue cerrado. ¿Una decisión ejemplar o simple publicidad? Imágenes como estas acrecientan las dudas. Así se presentan los hooligans rusos en Internet, preparándose para futuros combates. La BBC empleó imágenes como estas para un reportaje sobre hooligans del que Rusia habla ahora. Nuevas provocaciones del vertedero de la BBC. Ya buscaron a nuestros soldados en Donbass, ahora en los estadios. Algunos diputados calificaron la película de provocación contra Rusia. Es decir, todo propaganda de Occidente. Mentiras. Los hinchas no son malos, pero ¿de verdad se han reformado los hooligans como Alexander Sprigin? Él, que posaba haciendo lo que él mismo llama el saludo patriótico. ¿Y qué años más tarde estaba con Putin? ¿Qué conexiones hay entre los hinchas y los políticos? Aquí lo vemos poco antes de la Copa Confederaciones. Muchos políticos, y no solo los rusos, sueñan con contar con los hinchas para utilizarlos en distintas acciones como manifestaciones u otras cosas.
Por supuesto, hay contactos entre los políticos y los líderes de los hinchas. Eso no pasa solo en Rusia. Pero nadie hablará con ustedes sobre esta cooperación, porque cuando llegan a acuerdos, lo hacen bajo el tapete. Aquí Rusia se presenta muy abierta. Inauguración de la zona de aficionados de la Copa Confederaciones a finales de abril. El viceprimer ministro Vitaly Mutko también estaba allí, una figura clave del escándalo de dopaje que destapó el canal alemán ARD. Su prestigio quedó muy dañado desde entonces. ¿Problemas con el proyecto del Mundial? Todo marcha según lo planeado. No tenemos preocupaciones. Contamos con un gran respaldo político por parte del presidente. La FIFA es nuestro socio y no nos cuestionan nada. Están muy satisfechos con los preparativos. Y el resto es un intento de desacreditar el proyecto y a Rusia. Y seguirá sucediendo. Rostov del Don, a poco más de 1000 kilómetros al sur de Moscú, la puerta hacia el Cáucaso. Una de las 11 sedes del Mundial del próximo año. El estadio con capacidad para 45.000 personas está aún en construcción. Aquí se jugarán 5 partidos del Mundial. En teoría, los preparativos van viento en popa. La pregunta es, ¿para quién? Para la Copa Confederaciones y el Mundial, Rusia flexibilizó enormemente las leyes laborales en las obras. No se paga las horas extras y se puede despedir a los empleados en cualquier momento. Casi todo es posible. A los trabajadores extranjeros, a menudo de las ex repúblicas soviéticas, se les puede exigir mucho. Hay quienes llaman a esto explotación. Pero ¿cómo lo ven los empleados de Rostov? Es difícil acceder a ellos. La obra está cercada. Lo intentamos en el cambio de turno. Se acercan a nosotros con escepticismo. Aquí nadie quiere ser visto con periodistas. Los empleados saben que los vigilan. Sin embargo, uno promete encontrarse con nosotros al día siguiente. Tuvimos que esperar, pero Sasha, como quiere que lo llamemos, cumplió su palabra. Debe permanecer en el anonimato. Desde hace un año trabaja en la construcción de un estadio. Así describe su experiencia. Todos los que trabajan aquí tienen problemas. Tenemos que trabajar todo el tiempo y no podemos descansar. Solo tenemos 2 días libres al mes. Nos están explotando y no nos han pagado ni una sola vez. He visto a gente llorando porque no podía enviar dinero a casa. Sasha nos muestra un video que grabó pocos días antes de nuestra llegada. Cientos de trabajadores hicieron huelga en las obras del estadio porque hace 5 meses que no les pagan. Sasha nos cuenta que la empresa constructora busca al autor del video. No quieren que se hagan públicas las condiciones que hay aquí, porque oficialmente no hay problemas. Son condiciones dolorosas. Nadie se atreve a hablar porque tienen miedo de ser despedidos. Nosotros también tenemos miedo de que no nos paguen el dinero que nos deben. Por ello empezamos juntos la huelga. Intentamos hablar con la constructora. Queremos saber cuál es su opinión sobre la situación de los empleados en las obras, de la huelga y sus motivos. No recibimos respuesta. Nos vamos con nuestras preguntas a Moscú. Desde aquí dirigen los preparativos del Mundial y justo acaban de aumentar de nuevo el presupuesto a casi 10.000 millones de euros. Será el Mundial más caro de todos los tiempos. Nos preocupa la situación de los trabajadores del Mundial, sobre todo un caso sobre el que informó una revista noruega hace algunas semanas. Se trata del estadio de San Petersburgo. Según se informó, hasta diciembre malvivían allí más de 100 trabajadores muy incomunicados. Venían de Corea del Norte. ¿Esclavitud moderna? La FIFA y el comité organizador del Mundial se elogian mutuamente por el cumplimiento de las normas internacionales en las obras. De Alexei Sorokin, el jefe de la organización, queremos saber cómo compaginan esto con la contratación de los trabajadores de Corea del Norte. A él también le gusta dar imagen de tenerlo todo bajo control.
El comité organizador no controla directamente las obras. Echamos un vistazo y pudimos constatar que algunos norcoreanos habían trabajado allí, pero no es verdad que sus condiciones laborales fueran injustas. Esta es una postura clara de los concejales de urbanismo en San Petersburgo que construyen el estadio. ¿Hay más norcoreanos trabajando en otras obras de los estadios del Mundial? No tengo información sobre si hay norcoreanos trabajando en otras obras. El jefe de la organización no lo sabe o no quiere saberlo, y es que esta práctica es muy polémica. En noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige que se envíe de regreso a su hogar a los trabajadores norcoreanos. Naciones Unidas afirma que los norcoreanos que trabajan en otros países están obligados a pagar gran parte de su salario al régimen de Pyongyang. Corea del Norte también financia el programa nuclear y de misiles con estas divisas. Svetlana Ganushkina es una de las pocas en Rusia que aboga por los derechos de los trabajadores norcoreanos. Por su compromiso con los trabajadores inmigrantes y los refugiados, recibió el Premio Nobel Alternativo el año pasado. Ganushkina conoce las condiciones de los trabajadores norcoreanos. Calcula que todavía hay 35.000 en el país. Sus empleadores los tratan como esclavos. Tienen muy poca libertad de movimiento y solo comen lo que les dan. No se los ve, pero están allí. Están incomunicados. Viven en Moscú y en otros lugares, pero su sufrimiento personal es invisible. Este lugar es también una obra del Mundial. El Estadio Olímpico Luzhniki, el más grande de Rusia. Aquí se jugarán el partido inaugural y la final. Este estadio también está en obras. Todo está cercado y vigilado. Y de repente nos cruzamos con un grupo de trabajadores. Al pasar nos dicen que vienen de Corea, pero no podemos seguir grabando. Los guardias se dan cuenta de nuestra presencia. ¿Norcoreanos en las obras de Moscú? ¿Será posible? Queremos estar seguros y al cabo de 2 días regresamos. Un compañero que habla coreano viene a Moscú para ayudarnos. Caminamos cerca del estadio con cámaras pequeñas para no llamar la atención. Entonces llega la ocasión que habíamos esperado y podemos hablar un momento con un trabajador. Por su seguridad no mostramos su rostro. ¿Es usted de Corea del Norte? Sí. ¿Trabaja en la obra? Sí. ¿En esa obra? Sí, en esta obra. ¿Y vive aquí? Sí. ¿Cuándo vino aquí? Hace unos 21 días. 21 días. ¿Significa eso que ha trabajado 21 días aquí? Sí. Lanzamos la pregunta una vez más. ¿También hay trabajadores norcoreanos en las obras del estadio de Moscú? Le preguntamos al ayuntamiento y a la constructora. Nadie responde. Sería una práctica contraria a la preocupación expresa de Naciones Unidas en obras de un evento deportivo que promociona el entendimiento entre los pueblos. En la Rusia de Putin ocurre lo mismo que en el tan criticado Qatar. El Mundial no tendría que ser solo un negocio. Y cuando se cierran los ojos a los trabajadores ilegales es inaceptable. No entiendo cómo se pudo permitir que se celebrara el Mundial en Rusia. ¿Cómo pudieron darle el Mundial a Rusia? Lejos de Rusia queremos hablar con un hombre que conoce la situación de los trabajadores norcoreanos. El relator especial de la ONU para Corea del Norte, Tomás Quintana. Además de Rusia, también China y algunos estados árabes contratan a trabajadores norcoreanos. ¿Y los trabajadores de las obras del Mundial? Una cuestión política delicada, no solo en vista de la creciente disputa sobre los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. Esta información acerca del Mundial 18 y cómo se están usando de acuerdo a la información que me están acercando. Insisto, las compañías tienen responsabilidad.
Yo le diría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, que tiene un panel de expertos que verifica cómo se cumplen las sanciones, y entre las sanciones está el uso de los trabajadores para generar divisas en la construcción de armas nucleares, le diría a al Consejo de Seguridad y al panel de expertos que también le pregunte a las compañías, incluida la FIFA. La FIFA se reúne 4 semanas antes de la Copa Confederaciones en el Golfo Pérsico, un lugar que encaja en este contexto. En el reino de los Al-Jalifa no es costumbre hacer preguntas críticas. La nueva FIFA, como se hace llamar ahora, juega un partido en el Estadio Nacional. Un programa obligatorio antes de cada congreso desde que Gianni Infantino es presidente. Leyendas pasadas como Ronaldinho hacen correr a los funcionarios y amigos de la FIFA. Desde hace 15 meses, Infantino es el jefe de la FIFA y aún le sobra dinamismo, no solo en la cancha. Le gusta decir que los derechos humanos, los derechos laborales y la transparencia juegan un papel principal en su nueva FIFA. Nos habría gustado tomarle la palabra y haberle preguntado por los resultados de nuestra investigación. Hace casi un año que le pedimos una entrevista y desde hace casi un año, al parecer, no tiene tiempo. Y el último intento también cayó en saco roto. Señor Infantino, por favor, una pregunta para la ARD. Señor Infantino. Infantino se va. Pero en el campo aún está Zvonimir Boban, el secretario general adjunto de la FIFA y el número 3 de la organización. Uno de los pocos que sabe. Desde hace casi un año ha sido la única oportunidad que hemos tenido de hablar con alguien de la FIFA. ¿Qué dice la FIFA sobre los informes que aseguran que hay norcoreanos en las obras rusas del Mundial? Oh, eso es difícil de comentar para mí. Tras este partido, pensaba que me preguntarían por el partido. Disculpe, hace meses que pido a la dirección de la FIFA abordar con calma este tema. Está bien, de acuerdo. ¿Me puede repetir la pregunta? Hay norcoreanos trabajando en las obras rusas para el Mundial. ¿Qué dice la FIFA sobre eso? No lo sé, no puedo contestar a esa pregunta. No puede decir nada. No, tenemos que conversarlo primero entre nosotros y luego podemos comentarlo. Pero a nivel político es complicado. La ONU critica que haya norcoreanos trabajando en las obras de, por ejemplo, San Petersburgo. Miren, pregúntenle mejor al presidente o a la secretaria general. Otra vez, esta es la tercera persona más importante en la jerarquía de la FIFA. Y en Manama, Infantino tampoco se detiene a hablar con ningún periodista. Cuando volvemos a transmitir nuestras preguntas por escrito a la FIFA, también sobre Corea del Norte, de repente nos ofrecen una entrevista con la secretaria general. Irónicamente, la fecha propuesta se acerca tanto a la emisión de este documental que la entrevista no se concreta. Sin embargo, la FIFA nos comunica por escrito que, a excepción de San Petersburgo, no se ha encontrado ninguna evidencia del empleo de trabajadores de Corea del Norte en otras obras de construcción del Mundial. No obstante, nos dicen que tienen intención de investigar nuevas pruebas. En general, se han aplicado las leyes rusas y se condenan las violaciones de los derechos humanos. Inauguración del Congreso. Actuales y antiguos reyes del fútbol acuden al encuentro. Entre ellos también hay un príncipe, uno de verdad, el hijo del rey Sheikh Nasser. Al parecer, el Congreso de Bahrein le ha costado más de $15 millones a la FIFA. El príncipe heredero inaugura el evento. Un príncipe que, al igual que otros miembros de la familia gobernante de Bahrein, está relacionado con violaciones de los derechos humanos e incluso con torturas. Además, a uno de nuestros autores que ya informó sobre ello, se le negó la entrada a Bahrein. ¿Y la nueva FIFA? Parece no incomodarse con las considerables denuncias de torturas. Estamos reconstruyendo la credibilidad de la FIFA. La nueva FIFA es una democracia, no una dictadura. ¿Una democracia?
Las votaciones de las últimas reformas parecen ser más bien de Corea del Norte. Con casi el 100% del consenso, Infantino sustituye a quienes lo controlan, los jefes de las comisiones de ética y gobernanza, como el alemán Hans-Joachim Eckert. O sea, Infantino controla a quien debe controlarlo a él. La familia del fútbol se vuelve a sentir bien con Infantino. Además, hace tiempo que ya no detienen a nadie. Las fake news y los hechos alternativos son términos que se han puesto de moda en los últimos tiempos. Esto también afecta a la FIFA. Hablar mal de la FIFA se ha convertido en deporte popular. Una semana después de Bahrein nos encontramos con alguien que trabajaba como supervisor independiente y que fue despedido. El ex abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, Miguel Maduro. Incluso Infantino alabó su nombramiento como jefe de la Comisión de Gobernanza de la FIFA como prueba de su voluntad de introducir reformas. Eso fue hace 12 meses. Hoy la FIFA dice que su mandato terminó y que otros fueron elegidos. Así es la FIFA. Para mí el Congreso dejó algo bien claro. Imaginen que en un país como Alemania, los dirigentes políticos decidieran sustituir de un día para otro al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente de la Corte Suprema, el presidente del Banco Central y al fiscal general. El mensaje es muy claro. Si actúas con independencia, quizás no te renueven el contrato. Maduro intentó hacer la FIFA más transparente. Decidía quién era éticamente apto para asumir un cargo en la dirección de la FIFA. En marzo dictaminó que Vitaly Mutko no podía continuar formando parte del Consejo de la FIFA como viceprimer ministro de Rusia. Una decisión incómoda para la FIFA que llegó poco antes del Mundial ruso. Tal vez fue demasiado lejos. En varias ocasiones y decisiones que tomamos, distintas personas me dejaron claro que este tipo de decisiones no gustaban y que no eran bien vistas. A veces me advirtieron que sería mejor que tomara otra decisión. La FIFA no niega que presionó a Maduro. Pero cree que, a más tardar en 3 semanas, todos estos temas volverán a ser secundarios, cuando comience la Copa Confederaciones en San Petersburgo, la ciudad en la que Vladimir Putin comenzó su ascenso político y donde el Club Zenit de San Petersburgo se siente en casa. A finales de abril se inauguró el nuevo estadio de fútbol. Después de 11 años en construcción con distintos contratistas, el estadio es el símbolo de la corrupción, el enriquecimiento de algunos y la mala gestión. Aún hay muchas cosas inacabadas. En el partido del Zenit contra el Ural solo se permitió el acceso a 1/3 de las 68.000 localidades. Por todas partes hay problemas. La hierba no se puede extraer del estadio para mantenerla. Hay problemas con los cimientos y el techo no se puede abrir. Y por ello, después de la mediática inauguración, el Zenit vuelve a jugar en su antiguo estadio. Además, el presupuesto estimado de 50.000 millones de rublos para el nuevo estadio ya ha sido ampliamente superado. Por ello, la ciudad recortó su presupuesto para educación y servicios sociales. En todas las obras del Mundial hay sobrecostes, como en San Petersburgo. Los gastos se multiplican. Según una investigación del canal alemán ARD, el coste total de los 12 estadios suma casi 3 veces más de lo presupuestado. Miles de millones cuyo destino a menudo es desconocido. Maxim Resnik, un parlamentario de San Petersburgo, intentó rastrear estos flujos de dinero. Pero antes del ensayo mundialista era imposible conseguir transparencia.
Grandes cantidades de dinero han sido robadas. Era el momento de cortar por lo sano. La constructora se tragó todo el presupuesto municipal. Como un vampiro fue succionando el presupuesto poco a poco hasta que no quedó nada. Lamentablemente, la corrupción es una parte inseparable del gobierno de Putin en Rusia. En San Petersburgo, alguien muy cercano a Putin desde hace años se encargó de la construcción del estadio. Oleg Deripaska, un invitado habitual del Kremlin en las reuniones de oligarcas importantes. Para las obras, su empresa facturó por lo menos 25.000 millones de rublos. Incluso el Tribunal de Cuentas atestigua que mucho dinero se ha perdido, pero no ha habido repercusiones. Los oligarcas cercanos a Putin también se hacen con otros lucrativos contratos de obras para el Mundial sin que haya un proceso transparente, como Arkady Rotenberg, amigo de la infancia de Putin. Para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi recibió numerosos contratos millonarios. O Gennady Timchenko, que como Rotenberg está sancionado desde que Rusia se anexionó Crimea. Timchenko construye 2 estadios para el Mundial. O Dmitry Pumchansky, que construye un estadio en Ekaterimburgo. Él también recibió encargos en Sochi, donde, como se ha demostrado, desaparecieron miles de millones. El año que viene, antes del Mundial, habrá elecciones en Rusia. En el entramado de poderes ruso, los oligarcas son los que pueden suponer un mayor peligro para Putin. Por ello, el gobierno tuvo que compensar sus pérdidas por las sanciones. Dmitry Gudkov era miembro de la Duma hasta el otoño, pero por sus críticas a Putin lo llamaron traidor. Sabe lo importante que es para Putin tener contentos a sus mejores amigos en esta época. Los grandes eventos deportivos llegaron en el momento preciso. El objetivo es llevar a cabo un gran evento deportivo que el gobierno utiliza en beneficio de sus objetivos políticos. Se roba mucho dinero. Es una gran oportunidad para que las empresas cercanas al gobierno se enriquezcan. Cualquier presidencia necesita éxitos que deben ser presentados. Siempre fue así. Si podemos demostrar éxito en los deportes, entonces la presidencia se apropiará de ellos, por así decirlo, y de esta forma demuestra que el país se desarrolla. Putin ha preparado muy bien su ensayo mundialista. Imágenes como esta no pueden publicarse en los medios durante la Copa Confederaciones. Hace pocas semanas, decenas de miles protestaron en toda Rusia contra Putin y la corrupción. Para la fiesta del fútbol, Putin restringió los derechos civiles por decreto. Está prohibido manifestarse en las ciudades que acojan la competición. ¿Y la FIFA y su presidente? Este que a petición nuestra nos señala que para la FIFA los derechos civiles son muy importantes. No deja de halagar a Putin desde hace meses. Somos un equipo y vamos a organizar el evento más grande de la historia del fútbol. Aquí me siento como en casa. Y sé muy bien que usted está introduciendo cambios y reformas. Dos que utilizarán la Copa Confederaciones como un plató. Dos poderosos que se han encontrado. Dos maestros de las apariencias.